Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y yo muy contenta conectándome contigo en un espacio maravilloso. Domingo de Live con María José, un encuentro especial en donde tú y yo compartimos ideas y el tema del día de hoy va a la segunda parte. ¿Cuál es el tema? El tema que vamos a manejar en el día de hoy se los voy a presentar para que lo puedan ver. Y el tema es este que tenemos a continuación, Domingo de Live con María José, donde el encuentro es totalmente especial y con una doctora maravillosa, que es la doctora Alejandra Alpizar, que es una psicóloga. Ya la tuvimos en la primera parte y ya nos vamos a conectar con ella, ya que se ha conectado. Saludos a Betty, tenemos a Lewis, tenemos a tanta gente bonita que está por aquí. Vamos a ver de dónde se conecta mientras yo voy colocando aquí el título de este live. Yo estoy muy contenta porque hablamos del TDAH y el TDAH es una de las especialidades que tengo y es importante conocer los comportamientos de esta población en donde muchas veces no utilizamos las herramientas más adecuadas por el hecho de no profundizar de dónde derivan las conductas disfuncionales o conductas disruptivas en momentos y cuáles son estas conductas que también están asociadas a lo que son las emociones. Hoy tenemos a la doctora que nos va a acompañar dándonos un preámbulo más profundo que en la primera parte de lo que involucra el TDAH, lo que involucra las emociones de un niño con TDAH, una niña, un adolescente y un adulto. De qué manera esta emoción del enojo puede causar cierta impulsividad en su conducta y de qué forma podemos nosotros acompañar a este chico de una manera más asertiva. Cuando hablo de más asertiva es darnos cuenta que si esta es una emoción que definitivamente desborda a cada una de las personas que están allí, tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajarlo de forma diferente. El enojo puede ser una emoción que no nos puede llevar a algo funcional. Saludos a Coelho que está conectado, a Sima Castillo. ¿Y de dónde se conectan? ¿De qué parte? Aquí tenemos a la doctora que está desde Costa Rica y vamos a ver a Mait también que está conectado y bueno, toda esta gente bonita que se conecta y yo muy contenta en el día de hoy sabiendo que vamos a irnos a la segunda parte porque ustedes, mi gente consentida, lo pidió y yo estoy aquí para poderlos acompañar. Aquí tenemos a Lisette también y yo voy a dejar de compartir este enlace para poder hacer contacto con la doctora Alejandra. Tenemos a Carla Torres también conectada. ¿De dónde te conectas, Carla? Vamos a ir buscando aquí a la doctora, voy a dejar de compartir aquí y vámonos directamente a buscar a la doctora Alejandra Alpizar, ¿ok? Vamos a tener aquí a la doctora y vamos a, de una manera muy asertiva, entender de qué hablamos de la impulsividad, de qué se habla del enojo como emoción y de qué manera esta condiciona. Hola, ¿cómo estás, doctora? Hola, muy buenas, bueno, buenos días y por ahí ya, buenas tardes, casi que noches, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, María José, nuevamente por esta invitación y bienvenidas a, pues, a las personas que se están conectando en este momento para esta segunda parte de un tema tan importante como es el tema del manejo del enojo y que tiene que ver con la gestión de las emociones en el TDAH. Sí, hay algo que nosotros habíamos hablado en la parte anterior, que era del concepto de lo que era el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero ahora enfocándonos que hablamos de que es un trastorno que afecta especialmente el área de la atención, la concentración y la memoria, también hay unas emociones en particular que desbordan ciertas actitudes o comportamientos en estos individuos que son importantes. En cuanto al enojo, ¿cómo nos podrías darnos una visión de qué es esta emoción del enojo, qué produce, qué conlleva? Bueno, primero que nada, lo que tenemos que decir, María José, que el enojo es una de las emociones más primarias del ser humano. Junto con ellas están la frustración, está la tristeza, está la alegría. Pero de repente cuando estamos tristes o alegres, de repente eso no va a devengar como una dificultad alrededor de las personas que nos rodean. Pero el asunto es que con el enojo es una de las emociones que podría traernos algunas dificultades en las relaciones interpersonales con las demás personas. Ahora, cuando hablamos de emociones y específicamente el enojo, recuerde que no podemos verlas como lo bueno y lo malo, sino que todas las emociones
son necesarias. Y el caso del enojo no es la excepción, es también una emoción también necesaria, pero que te va a exigir más que otras, te va a demandar una mayor exigencia diaria para su manejo, porque si no lidias o no la controlas bien, te va a traer dificultades en las relaciones con otros, o las otras personas no se van a sentir cómodas con tu persona o van a poner una distancia. Y cuando hablamos de la crianza también de los hijos, creo que uno de los mayores retos para papás, más si son papás con niños neurodivergentes, como es el TDAH, y también puede pasar también con el autismo, pero más con el TDAH, va a exigir de los papás gestionar esa emoción en los hijos. ¿Por qué? Porque los niños con TDAH son más, tienen menos tolerancia a la frustración, y ante menos tolerancia a la frustración, más se van a ver expuestos a situaciones límite cuando, ¿qué? Cuando las cosas no salen como ellos quieren. Pero esto no es solamente de los niños, sino también que los papás se van a enfrentar también a estas frustraciones, más si los papás también son adultos con TDAH. Exacto, y algo que resalta es la organización, o llamarlo también la dificultad para la organización de diferentes cosas en el preámbulo de la vida de un niño, de un adolescente, un adulto con TDAH, que puede conllevar a este tipo de emociones o estas conductas disfuncionales, por decirlo así, en donde él no consigue organizarse, establecerse un parámetro particular, y él llega a molestarse, enojarse y a tener la impulsividad. En el caso de las emociones, yo las llamo así inasertivas, por no decir que son positivas o que son negativas, ¿no? Pues vamos a decir que no son asertivas, pero se utilizan como tal. Ocurre en cualquier persona, se enoja, pero en estos chicos, por esta misma falta de organización y de impulsividad, ocurre de que siempre se dice que las emociones que no son asertivas deben manejarse de una manera muy diferente, es decir, llevarlas no al contexto de ser agresivo, porque puede conllevar a un nivel más alto de intensidad en el TDAH. ¿Qué nos podrías decir del enojo? ¿Cómo podríamos canalizar este enojo sabiendo que el niño tiende a la impulsividad, inclusive a la ansiedad y todos estos parámetros? ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, hablar y hacerle comprender que el enojo definitivamente no es algo productivo para él? Claro. Yo pienso, María José, que todo lo que le podamos orientar, apoyar a nuestros hijos en el manejo de la gestión de las emociones, esto va a ser muy importante y va a ser parte de la vida, parte de los valores y parte de las cosas que él aprende, no solamente en casa, sino en la escuela. Pero yo lo que le propongo a las personas es no ver la gestión del enojo como algo aparte a la vida diaria. Tú acabas de decir una palabra que a mí me encanta mucho, el tema de la organización. Entonces, no podemos dejar de lado como el tema de la emoción, del enojo por ahí, si a la par no le añadimos o no le ayudamos a este niño a organizarse. Para dar un ejemplo, María José, las tareas. Las famosas tareas en donde es un gran desafío para los padres todos los días, al menos en las escuelas en donde piden tareas, porque sabemos que en algunos centros educativos funcionan de manera diferente, pero cuando tienen que hacer tareas, cuando tienen que hacer estudiar, cuando tienen que hacer proyectos o algo, el niño con TDAH se va a ver sometido a que se va a frustrar más fácilmente si algo no le sale bien, si perdió algún material, si se dispersó, si muchas veces, inclusive si el adulto que está con él no está presente ahí, no está atento. Entonces de repente el papá o la mamá o el encargado de ese niño va a hacer la tarea con el niño y ese papá en realidad está físicamente, pero no está 100% prestando atención a lo que necesita ese niño. Entonces, cuando se va a hacer la tarea o se va a estudiar, hay que procurar que todo ese momento, hasta donde se pueda, sea lo más organizado posible. Entonces, antes de que tú te sientes con tu hijo, ya los otros adultos saben que tú vas a estar ocupado con él o ella. Antes de que se sientes con él,
ya previamente este niño ha comido o está descansado o no está molesto porque previamente le dijiste que tenía que apagar el tele o el play y entonces se molestó. El niño está dispuesto para hacer esta tarea si antes de sentarte con él están todos los materiales listos, preparados. Antes de sentarte con él, tú como papá o mamá estás dispuesto y no estás preocupado por algún trabajo tuyo, por alguna preocupación personal o porque sencillamente estás indispuesto o estás molesta por algo. Entonces, todo ese entorno, María José, hay que verlo para que en el momento en que ese niño va a hacer esa actividad esté emocionalmente y conductualmente lo más apto posible, anuente, ¿para qué? Para que esa frustración, esas emociones sean más manejables y no caer en un tema de enojo, en donde como lo hablamos en el live pasado, ese enojo va subiendo, va como una escalada del enojo. Y el problema es que el niño va en esa escalada, pero el asunto es que cuando también el padre de familia también va en esa escalada y sucede una explosión, situaciones en donde también se pueden faltar al respeto. Exacto. Bueno, saludos a tu psiquiatra que está aquí conectado, Ángel Mora, a toda esta gente bonita que ha mandado manitas, a Sandra, a Neuri. Tenemos a tanta gente aquí bonita. Y algo que a mí me llama la atención en estos individuos, que si nosotros utilizamos en el caso de la psicología conductual, es un parámetro que es muy funcional en este trastorno como tal. Y vemos que nosotros hablamos con los padres y también ellos hablamos nosotros como especialistas con los padres y ellos utilizan un patrón que le establecemos. Bueno, vamos a utilizar este patrón o simplemente acostumbras al hijo a un patrón particular. Y hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención, que es el caso de que tú lo apropiaste a acompañarlo, a sentarte con él y romper estos patrones que trae como consecuencia otra emoción que se llama la frustración. Y de la frustración al enojo es solamente un saltito y nos damos cuenta de que en vez de nosotros sacar al niño del enojo, de la frustración, nosotros nos frustramos y nos enojamos al mismo tiempo. Es decir, las conductas son totalmente disfuncionales de parte de los padres como de los niños. ¿De qué manera este perfil de frustración se puede ir manejando poco a poco en un niño con TDAH para alcanzar que no llegue al enojo? Sí, recuerdo, por cierto, ayer estaba hablando con unos papás y yo les comentaba que cuando yo trabajo con niños, y los papás me traen esta inquietud, mire, es que me preocupa porque mi hijo es explosivo, se enoja muy fácilmente, tira cosas, dice cosas hirientes. Yo por lo general les pregunto, ¿y en casa hay alguna otra persona que le sucede algo similar y lo mismo? Y dicen, yo, ¿verdad? Entonces, hay que comenzar por ahí. Cuando tú como papá estás dispuesto y estás preocupado por ayudarle a tu hijo a que pueda gestionar tus emociones, no solamente en ese momento como niño, sino para su aprendizaje de vida, yo siempre los felicito porque los papás están interesados en ayudarle al niño, Exacto. pero aquí la mayor aprendizaje y la mayor ayuda que le puedes dar a tu hijo, más allá de los profesionales que lo puedan atender, que eso es importante, pedir ayuda, pero lo vital es que tú también como papá te preguntes, ¿y yo cómo estoy gestionando mi enojo? ¿Y yo cómo estoy manejando esta sensación? ¿Qué situaciones me llevan al límite? ¿Será que en el caso mío yo necesito que me ayuden? Porque muchas veces, a veces, las tareas se vuelven una situación que a veces los papás dicen definitivamente no puedo. Y hay papás que no pueden tener la oportunidad de pagar a otros tutores o a Exacto. otras personas para que les ayuden, porque muchas personas lo hacen y tienen los recursos. Y si lo pueden hacer, excelente. Yo pienso que es un Exacto. apoyo muy válido, pero hay papás que no lo pueden hacer. Entonces ahí es donde yo les recomiendo que lo ideal es trabajar en conjunto papá y mamá. Y si no está papá y mamá juntos, trabajar con otros familiares que vivan en la misma casa, otros familiares en la cual el niño se sienta a gusto o aquella persona que tal vez no es familiar, pero que puede apoyar al niño
Vamos a hacerlo con un ejemplo, que resulta que mamá le ayuda al niño a estudiar todas las materias, pero resulta que con el inglés, con la matemática, hay una materia que definitivamente no logran sacarla avante. Y el niño se frustra, dice, es que yo no puedo, esto yo no sirvo para nada. Comienza también el niño a sabotearse, también decirse cosas hirientes, yo no puedo. Ya se cierra el niño en esa frustración y en ese enojo. El problema es que el niño se cierra, ya no puede y corta la comunicación. Entonces, tenés que preguntarte si hay otra persona que pueda apoyarte, por ejemplo, en esa materia. O si en dado caso el niño está muy, muy frustrado, dejar las cosas ahí. María José, no insistir, porque si el niño está muy alterado y tú como papá estás llegando también un momento en que ya la situación es inmanejable, la conducta que no es asertiva es presionar, continuar, decir, y ahí pueden haber situaciones límite. Entonces es mejor que si se llega a esa situación, hacer una pauta, esperar, dejar que la situación baje y retomarlo después. Pero lo fundamental es como tú, papá, también gestiones. Y si tú como papá dices, bueno, yo ya no puedo manejar esta situación, es mejor cortar la situación. ¿Qué significa cortar? Dejar la actividad ahí, dejarla ahí y ya luego buscar al niño y preguntarle, mira, ¿ya te sientes bien? ¿Ya estás más tranquilo? ¿Podemos intentarlo otra vez? Sí, y hay una cosa que también se observa mucho en los padres, que es esta parte del ciclo que tiene el TDAH, donde el TDAH que empieza a tener un ciclo más acelerado. Y ahí más o menos uno va observando, ya no como padre, sino como especialista o como personas que trabajan en el área con esta población, empieza uno a darse cuenta como que ya viene el pico, como decirlo así, ya viene un pico de hiperactividad y desesperarse a los padres por este pico y no respetar que es parte de un proceso en donde en este momento que él va a tener el pico, ni lo que yo le diga lo va a entender, ni lo que yo diga lo va a procesar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a tomar un vaso de agua, voy a hacer una cosa, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención con esta emoción del enojo en el TDAH. El niño con TDAH es un niño también muy demandante. ¿Por qué? Porque él quiere todo. Él quiere hacer todo al mismo tiempo, él quiere muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y qué ocurre con estos padres? Muchas veces acondicionan los refuerzos, hacer refuerzos positivos, positivos, y yo te doy, y yo te busco, y yo te doy, y yo te doy. ¿Y qué pasa con estos refuerzos? También el niño llega a un momento que se bloquea y se enoja. Se enoja porque, bueno, hice algo bueno y no lo premiaste, pero de repente la mamá consideró que no fue lo más máximo. Esta parte de la regulación de los reforzadores, de darle y darse cuenta que el niño llega a una altura que dice, y ahora no me vas a dar nada. Y viene la conducta del enojo para desafiar y para decir, ahorita vas a tener que entender el enojo, quedarte con mi enojo y esta mal disposición. ¿Qué nos puedes decir en esa parte de los padres tan permisivos de dar, dar, dar? Y no darse cuenta que esto puede traer una consecuencia muy drástica en el niño, sobre todo en sus emociones. Claro, yo creo que esto de los reforzadores que se le dan a los niños es una pregunta muy frecuente, más cuando son niños, en mi experiencia, es una pregunta más para papás que tienen niños más pequeños, niños menores de 7 años. Yo lo que siempre le digo a los papás es, y a los profesionales que trabajamos en esta área, es que cuando trabajamos con niños con TDAH, hay que tomar en cuenta su particularidad como TDAH. Entonces, muchas cosas que a nivel de disciplina positiva que se aplican a otros niños sin TDAH no necesariamente va a ser igual para estos niños. Estos niños muchas veces necesitan reforzadores. ¿Por qué? Porque a nivel de su cerebro, María José, esos químicos, esa dopamina que ellos necesitan para constantemente estar motivados, reforzados, no es suficiente en su cerebrito. Entonces, cuando se dan reforzadores bien planificados, bien ejecutados, con un objetivo claro, muchas veces puede ser que sí apoyen. Yo cuando los papás me dicen, es que le hice un cuadrito de premios,
Entonces yo lo que recomiendo es que si van a usar como alguna, lo llaman fichas también, fichas de premio o reforzadores, es que sea algo muy planeado y para reforzar una conducta muy específica. Yo no puedo hacer un cuadro de reforzadores donde doy fichas, doy confites, doy premios porque te portaste bien. No, no, porque es muy general. Por lo general yo recomiendo es que eso se haga en niños pequeñitos, niños menores de 8 años o menores, y que si vas a reforzarlos sea con un cuadro. Por lo general lo ideal sería es que te guíe un profesional a cómo hacerlo, o un cuadrito con una cartulina, que el niño haya participado de ese cuadrito, que no sea más de un mes, porque no es un reforzamiento que se va a hacer para toda la vida, porque si no pierde su validez, sino que no sea más de un mes, y que refuerce positivamente una conducta, algo que le pedimos al niño y que él la ejecutó, él la hizo, y que sea cada 3 días, que sea semanal. Va a depender mucho de la dinámica del niño. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a variar y de lo que queremos que el niño cambie. Solo en esas condiciones yo pienso que puede ser, digamos, puede ser útil, y que cuando se va a hacer sea un trabajo en conjunto, maestras y hogar, o al menos que si se hace en casa, yo les digo, informen en la escuela para que los motiven. O si la maestra lo va a hacer, porque a veces yo atiendo a los niños y me dicen, la maestra está usando este programita de reforzadores, excelente. Pero yo le digo, mamá, ¿y tú lo conoces? ¿Tú lo manejas? Entonces, para que exista esa comunicación. Ahora, ya sea reforzadores positivos de esa forma o de otra forma, pienso que son positivos, porque también hay, María José, lo que se llaman reforzadores emocionales. No necesariamente tiene que ser porque se le compró algún carrito, alguna postal, algo que le gusta, sino muchas veces los reforzadores son emocionales. Un día de estos vi un post de una persona que maneja mucho este tema también de TDAH, y me llamó la atención porque el post decía que se ha comprobado que los niños con TDAH, antes de cumplir 12 años, tienen 20,000 veces más quejas, llamadas de atención, regaños, que otros niños que no tienen TDAH. Y esto es preocupante porque estamos hablando de la autoestima de este niño, estamos hablando de la seguridad de este niño. Y no sé en tu experiencia, María José, pero si uno dice, ya cuando uno atiende a adultos con TDAH, 30, 20, 40 años, sí, ellos pueden lidiar y siguen lidiando con los síntomas del TDAH, pero muchas veces estas personas en su adultez siguen cargando esa afectación a su autoestima, a su autoseguridad, y que muchas veces por ese señalamiento, por esos regaños continuamente, porque nunca se les reforzó positivamente, nunca se les dijo, mira, qué bien que lo hiciste, qué bien este esfuerzo que hiciste, sino que continuamente se le quejó, hubo una queja constante, que eso afecta también esa autoseguridad que esa persona puede tener ya en su vida como adulta. Sí, y hay algo importante que es lo que se llaman los adjetivos calificativos que se utilizan para esta población, que ahí viene el niño A, que este niño es así, y qué ocurre, esas etiquetas van quedando ahí marcadas, y él, si son niños con TDAH que son que buscan el liderazgo, es difícil que queden con esas etiquetas porque ellos se arrancan la etiqueta y no le importa, ellos son líderes y son líderes, pero existe ese detalle de que hay una carencia y también hay una dopamina que nosotros tenemos que subirla, no tenemos que bajar el nivel de emocional que él tiene, ¿no? Y algo también que quería yo señalar es aquel patrón de aprendizaje que yo puedo utilizar con un niño con TDAH, que es de repetición,
tener paciencia, siempre le digo inclusive a los docentes, a las personas que trabajan con los niños, hay que tener paciencia, hay que saber repetir y hay que saber que si enseñaste de una manera, revisa bien si está bien explicado, porque él procesa como tú lo hiciste. Entonces, ¿qué pasa con este perfil? Cuando el niño con TDAH es un niño muy transparente y el adolescente también. ¿Y qué ocurre cuando vienes tú de acompañarlo en un proceso y y él te dice, es que faltó hacer el cuadrado y tú no lo, y tú dices, no, pásalo, deja el cuadrado, ya no hagas el cuadrado. Y ahí causa un nivel de frustración también, porque el niño dice, bueno, ya va, entonces, ¿cómo es? Me voy a volver un 8, no me concentro nuevamente y se pierde este enfoque. El niño empieza a decir que es bruto, que él no sabe y se le empieza a enojar. Y al enojarse, un niño con TDAH indica ya un de repente lanzamiento de objetos o de repente puede mover o se golpea o se autoagrede. Entonces, estos señalamientos son muy importantes tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué piensas tú del conversar con este chico y darnos cuenta que primero tenemos que tener paciencia porque el procesamiento de información es más lento y darnos cuenta que la segunda vez que lo dijimos, él más o menos entendió algo. Y la tercera es la que le entiende. ¿Cómo nosotros podemos decirle a las personas que están aquí conectadas que para evitar también el enojo tenemos que ponernos en el puesto de la persona con TDAH y darnos cuenta de que debe repetirle porque no entiende? Y muchas veces me ha pasado hasta a mí como especialista que a veces el tiempo, la rutina, yo le digo, recoge el color, ya recoge el color y veo que él no hizo nada. Y ahí es cuando yo digo, ¿quién está fallando? ¿El niño o estoy fallando yo? Estoy fallando yo como especialista. ¿Qué piensas esto de saber decir las normas y que sean repetitivas para no llegar al enojo? Todo esto, María José, que estás mencionando, yo lo resumiría en una palabra que es algo que es importante trabajarlo, no solamente en los centros educativos de primaria, sino de secundaria, pero inclusive yo diría a nivel universitario, que es la educación inclusiva. Y la educación inclusiva hoy día ya no es aquello de que yo soy maestra y practico una educación inclusiva porque fulanito y fulanito tienen esta particularidad. No, la educación inclusiva también es cómo yo como maestra puedo dar instrucciones que sean válidas no solamente para 2 o 3 niños que tienen TDAH, sino que también beneficie a toda el aula. Exacto. Porque esa es la propuesta que uno hoy día le hace a las maestras, que aquello que te estoy proponiendo que puedas hacer en el aula, sí, le puede ayudar a un niño con TDAH. Va a ser Okay. muy importante, pero más a toda el aula. Y si hablamos de una educación inclusiva es que los docentes se pregunten cómo estamos dando las instrucciones. Estoy facilitando cosas que se vean. Sabemos hoy día que los niños con TDAH, y no solamente los niños con TDAH, sino los niños que también procesan el ambiente, el aprendizaje de manera diferente, lo pueden hacer más visual, más auditivo. De repente estoy considerando también lo que es sorpresivo, la sorpresa. Estoy considerando el asombro, decirles algo que va a pasar. Estoy considerando que de repente este aula está muy, muy, muy saturada de cosas y de repente los chicos con TDAH o los chicos que tienen hipersensibilidad visual se puedan distraer fácilmente. O al contrario, estoy considerando que mi aula es muy oscura o muy plana y no reactiva a aquellos niños que necesitan también tener más actividad cerebral a la hora de aprender. Entonces, Exacto. todas estas cositas tenemos que tomarlas en cuenta. Y algo muy importante para asociarla con el tema de hoy, que es el enojo. Recordemos que si en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestra aula hay niños con TDAH, entre más planificado, mejor. Entre más sepa el niño qué sigue, mejor. Entonces, si el niño va a clases todos los días y de lunes a viernes, de 7 a 12 del día, hay como algo muy rutinario y él lo va aprendiendo porque es muy repetitivo, pero de repente el lunes es el día del libro y las clases son hasta las 9 de la mañana y luego va a haber actividades con agua, fútbol, trampolines.
este chico va a estar sobreestimulado, porque Exacto. va a haber una irrupción a esa rutina. Entonces, yo como docente lo preparé, yo como docente hablé con la maestra para ver cuál va a ser el plancito, porque si no lo preparé, entonces ese niño se puede sobreestimular, ya las reglas y las normas que tenía de lunes a viernes ya no eran iguales, entonces el niño hizo algo que no tenía que hacer, ya peleó, ya no respetó las reglas, se fue a un lugar que no que tenía que hacer, porque era algo nuevo para él, no entendimos, no fuimos inclusivos, entonces hubo un regaño, se le regañó, se le llamó la atención, ya él se frustró porque no entendió, porque no sabe que tenía que seguir esta instrucción para subirse al tobogán, entonces ya los compañeritos lo apartaron, se enojaron con él y ahí va otra vez la escalada del enojo, pero porque muchas veces, María José, no se toma en cuenta esos parámetros y esos cambios también. Sí, hay algo muy importante es tomar en cuenta la interacción que se tenga con el niño, evaluar también cuáles son esta parte que nos habías hablado de la anticipación de lo que puede pasar de un evento a otro. Es importante nosotros anticipar para poder regular también comportamientos y que el niño esté preparado, porque vamos a estar claros que nosotras, por ejemplo, al no tener el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, al cambiarnos la rutina, aceptamos, pero al inicio es un choque para estos niños que tienen este detalle en la atención, sobre todo en la parte emocional también, pero nadie me preparó y me dijo que tenía que traer un traje de baño porque había una piscina. Es decir, ya hay un nivel de frustración y de enojo. Ahora, en el caso de la comorbilidad que existe con otros trastornos, y hablamos, por ejemplo, del trastorno del autismo, ¿no? En donde existe ecolalia, existen conductas repetitivas, pero vamos a hablar de la ecolalia, por ejemplo, que el niño con autismo repite, repite, y es una manera de acondicionar y es algo que le gusta emocionalmente. Pero nosotros, en el caso del TDAH, tampoco tiene conciencia de que lo está haciendo por regulación. ¿Qué podemos hacer en el caso de que este niño condicionalmente siempre esté hablando, siempre esté interrumpiendo, siempre esté eh, con algún sonido en particular? Y eso al niño lo autorregula, pero los adultos le decimos, no lo hagas más, por favor, hasta llegan a ser un tanto ofensivos y pedirles que se callen, siendo esto como una vitamina, pues para ellos autorregularse, sienten el placer de hacer esto para integrarse, porque de repente la parte sensorial o de repente cualquier estímulo lo puede a él disociar. ¿Qué opinas tú de decirle a este niño que tiene una ecolalia porque tiene una comorbilidad de autismo con TDAH, que no hable, que no repita tanto, que se torna fastidioso, siendo Claro, un trastorno tan inasertivo? claro, este comentario que me estás haciendo, María José, creo que es básico, importante cuando trabajamos con niños con condiciones del neurodesarrollo y cuando hay comorbilidades, que la comorbilidad es que, por ejemplo, está el TDAH, pero el TDAH no está solito, puede venir con trastornos del aprendizaje, puede venir con autismo, puede venir con trastorno negativista desafiante o con otros trastornos también mentales como depresión, ansiedad, y muchas veces es un combo bastante grande que, como yo siempre le digo a los padres de familia, es importante no manejar esas situaciones solo. Tenemos que tener el acompañamiento de los profesionales externos y los profesionales internos que trabajan dentro del centro educativo. Y asocio este comentario, María José, tuyo con algo que me preguntaba un día de estos una mamá. Me decía, le digo a mi hijo que tiene TDAH, le digo a mi hijo que tiene autismo, pero es que yo no lo quiero etiquetar. Doy esta información a la escuela, porque muchas veces estos padres se hacen estas preguntas. Y creo que la mejor manera de trabajar estos aspectos, con este ejemplo que tú ponías, es ir poco a poco, de acuerdo a la edad del niño y a cómo el niño va a ir asimilándole la información, ir trabajando con los niños para que ellos conozcan de la manera más sencilla, más básica, qué es lo que sucede, qué es lo que les sucede a ellos para que se vayan entendiendo a sí mismos y no se frustren, porque si tú me dices, bueno, la ecolalia, pero mami, ¿por qué me pasa esto? Mami, pero ¿por qué me frustro? ¿Por qué me muevo tanto? Pero es que yo no puedo estar quedito, o ¿por qué me sale esta palabra constantemente? ¿Por qué tengo esta conducta? Y va a llegar un momento en que
parte inclusive de sus derechos en su individualidad, es que ese niño se le dé información que es importante en su crecimiento de que tiene una condición. Y yo siempre digo a los papás que eso no los va a etiquetar. La etiqueta no es decirle, ah, tiene TDAH, ah, tiene autismo, o tiene síndrome de Tourette. No, esa no es la etiqueta. La etiqueta es que esas condiciones no se ven, no se informen, no se trabajen, entonces la etiqueta es que se les señala, se les dice cosas, Exacto. molesto, malcriado, digamos, insistente, un montón de adjetivos, muchas veces hasta tontos se les dice, un montón de adjetivos que son muy fuertes y peyorativos, o usted es un perezoso, un montón Exacto. de cosas que se les dice y esas sí son las etiquetas. ¿Por qué? Porque no se comprende esta condición. Entonces, ante esta situación que tú me estás planteando, María José, ese ejemplo, yo diría que el primer paso es que las papás se instruyan, se eduquen de la condición que tiene su hijo, lo comuniquen a la escuela, se hagan acompañar de los profesionales para ir poco a poco explicándolo al niño qué es lo que le sucede para que él no se sienta mal. Y cuando ya la escuela, los profesionales y el niño están trabajaditos, ¿verdad? Ahora sí, es importante también, en el caso necesario, y también con previa autorización del niño y de los padres, trabajarlo a nivel de grupo si es una conducta o una situación que está influyendo en el grupo y que los niños no comprenden tampoco por qué mi compañerito hace eso, por qué hace eso que me Exacto. molesta, o por qué insiste en hacer esto, o por qué Sí, y hace hay esto, algo y a muy veces importante, la ¿verdad? desinformación que tiene Sí, la escuela muchas veces, ¿verdad? tanto la comunidad como, e inclusive yo he llegado al extremo de hacer una supervisión y darme cuenta que hasta la parte directiva desconoce totalmente el trastorno. Y eso es importante también cuando hablabas de la escuela inclusiva, el valor de saber y de conocer esta población neurodivergente. Ahora tenemos aquí a Estela Fi 0518 que nos dice, buenas tardes. El TDAH se considera dentro del grupo de personas con habilidades especiales. Gracias. ¿Ok? Sí, ujú, sí. Yo pensaría que como habilidades especiales propiamente no, sino que tiene características dentro de un grupo que está científicamente agrupado, evidenciado, clasificado y que se le pone un nombre que es el trastorno por déficit de atención, que son los grupos que están clasificados, que es personas que cumplen con ciertos Ujú. parámetros y que esto permite la adecuada abordaje, tratamientos, investigaciones, pero son niños que también tienen TDAH, pero son niños con otras habilidades limitantes como cualquier otro niño. Igual si el Exacto. niño tiene dislexia, si tiene disgrafia, si tiene autismo, si tiene también, digamos, lo que es también un nivel de coeficiente elevado, ¿verdad? Que son niños Claro. con altas capacidades a nivel intelectual, son niños con necesidades educativas especiales. Entonces, en esa parte sí yo le pondría, porque tienen necesidades educativas específicas de acuerdo a características, de acuerdo a una condición neurobiológica y que es importante que los docentes lo conozcan. Y como dije anteriormente, porque es importante conocerlo, porque cuando la maestra lo conocen y lo trabaja, lo pueden abordar, si es el caso necesario, con los niños, con los compañeritos, y así se previene el bullying. Porque a veces los niños tienen esas preguntas que por qué mi compañerito, mi compañerita sucede eso, porque no lo entienden. Y ahí es donde comienzan a molestarlo, a vacilarlo, y es un campo que lo puede exponer más al niño a una situación de acoso o de bullying, en este caso. Sí, y hay algo importante que sí tiene que haber unas adecuaciones especiales por las mismas características que tiene el niño y esos aspectos específicos de la atención, la concentración
pero forma parte de un grupo de trastornos del neurodesarrollo porque existe algo, una condición muy específica en donde hablamos de la neurocorteza y de una afectación en varias zonas del cerebro. También es importante tomar en consideración eso y las adecuaciones que hay que hacerlo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de intervenir psiquiatría y intervenir neurología, en donde se observa un niño que manifiesta ciertos comportamientos, en donde la conducta ha sido trabajada, pero vemos que la hiperactividad se sobresale y el niño es el que al final no es el entorno el que se afecta, es el niño el más afectado en el entorno. Eso también es una equivocación que se habla, es que él entorpece el ambiente escolar, es que él entorpece, es que él causa un impacto en el Sí, ambiente y el que sufre el impacto es el niño, porque el niño no sabe qué es lo que le ocurre, simplemente es un comportamiento que sobrepasa sus límites. E inclusive cuando llegan a consulta, yo le hablo muchas veces a los padres, no me hable de tanto que empuja, sino cuántas veces se ha caído ese niño y se pega en las rodillas o se pega en los brazos. Y también es un golpe, un daño que él no lo siente. Entonces, ¿qué pasa con esto de estos niños que tienen esta conducta tan, sí, tan activa? Y requieren de estos especialistas, psiquiatría con neurología, y resulta que ellos en su evaluación nos hablan de la medicación. Ahora, sí. cuando nosotros vemos que estos niños requieren de la medicación porque se entiende por su ritmo neurológico y por la explicación de estos especialistas, que es lo más natural para que él pueda sentirse integrado, porque también el proceso es que no se pueden integrar ellos totalmente porque no controlan, no se controlan porque hay cosas que neurológicamente no tienen cómo hacerlo. ¿Qué nos puedes decir de cuando observamos también esta parte disfuncional de la emoción del enojo? Pensar en que el niño está medicado, es importante la reevaluación de la medicación. Sí. Y no solamente eso, sino que es importante que si nos están viendo personas, los cuales, no solamente niños, sino inclusive hasta personas adultas, siempre es recomendable que en esa evaluación que se le hace a la persona por sospecha de TDAH, sea niño, adolescente o adulto, se considere qué presentación de TDAH tiene. Porque muchas veces los niños que son más fácilmente captados del TDAH son los que tienen la presentación mixta. Hay tres tipos de presentaciones. El predominantemente desatento, el predominantemente hiperactivo impulsivo y el combinado que es como el más común. ¿Y por qué es importante que en una evaluación se vislumbre cuál predomina o cuál tiene tu niño Exacto. o tu adolescente o la persona adulta? Porque eso también va a direccionar un poco el caminito de la atención. Y si en el caso de ser un niño con predominio impulsivo, hiperactivo, y si le sumamos a eso otras comorbilidades, como por ejemplo autismo o trastorno negativista desafiante, son niños que en algún momento van a ser evaluados por psiquiatría y en algún momento de su vida por lo menos va a estar medicado porque así el profesional de medicina lo va a ver porque esto le va a ayudar al niño. Porque recordemos que cuando vemos al niño hiperactivo moviéndose, molestando y eso, el niño anda viendo cómo estimularse, cómo que su cerebro le Exacto. llegue dopamina, aunque sea por conductas que externamente veamos como inadecuadas. Conducta, boleta, conducta, regaño, pero el niño lo que anda buscando es cómo satisfacer eso, ¿verdad? Y no lo entendemos así. Y muchas veces el TDAH es la condición, creo que de las únicas que se penaliza, se pone boleta, le decimos aquí en Costa Rica, las boletas que los docentes mandan, o que se penaliza o que se le regaña por sus síntomas. Hay niños que tienen otros síntomas médicos o comportamentales porque está triste, porque tiene depresión, porque tiene un bajonazo de azúcar, porque tiene un ataque de asma y no se les penaliza ni se les manda boleta por esos síntomas, sino se trata de abordar. Y el niño con TDAH tiene la expresión de sus síntomas y se les penaliza, se les regaña, se les hace sentir mal. Por eso es fundamental la educación y que en todo lado siempre vamos a hablar de
la psicoeducación, no solamente como profesionales, sino como papás y también como otros profesionales de la docencia. ¿Y por qué enfatizamos en la docencia, María José? Porque son las maestras, yo diría, las que tienen ese mayor reto y muchas veces son las primeras que captan, ¿verdad? Porque cuando los chicos nos llegan a nosotros, ya han pasado por el ojo de las Exactamente. maestras que día a día atienden y ven niños, entonces ellas son las que tienen que en los centros educativos tener esa formación básica de cómo identificar, cómo entender, cómo saber en qué momento decirle, papá, mamá, llegamos al momento en que necesitamos el apoyo de otros profesionales, hemos tratado de hacer esto y esto y esto, pero necesitamos también otros abordajes, ¿verdad? Ok, Ah, bueno, y en el caso, perdona María José, no y en te el preocupes. caso esto de la medicación, mi respuesta sería un rotundo sí a la medicación cuando esto va a ser un apoyo para tu hijo, porque recuerde que cuando tu hijo se medica bajo un diagnóstico formal, Ujú. bajo una revisión de un médico acreditado que conozca el TDAH de tu hijo, que maneje toda la historia clínica, que es un profesional que le lleva un seguimiento, que no fue que lo vio hoy y ya no lo volvió a ver, no, que le haga un adecuado seguimiento de su medicación. Esta medicación lo que le va a permitir es, este niño es estar como en el tú a tú con otros niños para regularse y disfrutar lo que hace. No solamente se medica para que estudie, para que saque bien en los exámenes, sino para Exactamente. que sea feliz en la fiesta de cumpleaños, sea feliz en su casa, sea feliz cuando está jugando Nintendo con sus compañeros, cuando está en el recreo. Y se sienta regulado. Y esa Exacto. regulación también va a incidir también en la autorregulación de sus emociones. Autorregula, se autorregula cognitivamente, se autorregula físicamente, de manera motora, y se autorregula emocionalmente. La medicación va a ayudar en esos tres ámbitos. Sí, aquí hay una pregunta. Saludos a todos los que se han conectado de este F10518 que dicen, las personas con TDAH carecen de empatía. Gracias. Bueno, Este, yo en el caso, si pudiera hablar de ello, sí hay sí carecen de empatía. Primero, ¿por qué? Porque la regulación emocional es algo que ellos en su totalidad no lo manejan. Segundo, son muy demandantes con el entorno y quieren ellos llamar mucho la atención. Por tanto, no todos son amigos míos, no con todos los empatizo. Si él no corresponde como yo quiero, se torna algo como un desafío para él. Es decir, no puede ser mi amigo o sí puede ser mi amigo. Este cambio emocional es muy divergente en estos jóvenes y en sentir que hay un equilibrio en la empatía con ellos, realmente no lo hay. Por tanto, es necesario también manejar el contexto de tanto como la emoción del enojo, el de la empatía, el de saber compartir, el de saber tolerar. ¿Por qué? Porque el mismo sistema nervioso y la afectación que él tiene puede llegar a un contexto de no poder liberar endorfina y también todos estos componentes que hacen que ellos tengan conductas que sean no empáticas o que sean totalmente inasertivas en los momentos determinados. Ahora, cuando nosotros hablamos, Alejandra, de este aspecto de la genética que predomina muchas veces en este trastorno, y vemos que existen padres que gritan, existen padres que se molestan, existen padres de todo desde todo punto de vista, y realmente no nos damos cuenta que como padres estamos trabajando o estamos actuando igual que los niños porque tenemos el trastorno. ¿Qué le podrías decir a aquellos padres que tienen un niño con TDAH, en donde ellos tienen conductas muy similares? La importancia de una evaluación nunca es tardía, así sean adultos. Efectivamente, nunca es tarde. De hecho, mis consultantes, pues adultos, son personas también que piden consulta porque sospechan que tiene TDAH, inclusive tienen una edad más allá de los 50 años. Entonces, nunca es tardía. De hecho, hay muchos artículos y hay mucha información que se está desarrollando más en lo que es el TDAH después de los 50 o en personas adultas mayores. Lamentablemente, bueno, y eso yo lo veo mucho también en mi país y es importante que eso también vaya cambiando, que los profesionales
Y cuando hablo de profesionales en la alta gama de la salud mental, médicos, trabajadores sociales, enfermeras en salud mental, psicología o terapia ocupacional, o sea, toda esa gama de profesionales cuando atienden población infantil con TDAH o evalúan o atienden desde sus diferentes áreas y ven o perciben características en los padres, es importante planteárselo a los padres. ¿Por qué? Porque parte del tratamiento, podemos tener todo un tratamiento en el niño porque se le confirmó que tiene TDAH y se les dice, bueno, papás, el niño tiene TDAH, este es el plan a seguir. Pero ese plan o ese tratamiento o ese abordaje se puede ver afectado si hay uno de los padres que tiene Exactamente. TDAH y no está siendo diagnosticado o no está siendo tratado. ¿Por qué? Porque por más que el papá ame, quiera, tenga toda la voluntad, todo el deseo de ayudar, pero si anda con un TDAH no tratado, y cuando hablo de tratado no necesariamente va a ser médico, sino tratado en el sentido de conocer, abordar estrategias, y si es el caso también la medicación, eso va a afectar, y ya hay estadísticas que eso lo avalan, va a afectar lo que es la crianza y el abordaje conductual en los niños con TDAH. Y aún más, María José, en este tema que estamos abordando hoy, más va a afectar en la gestión de las emociones. Y un día de esos me decía un papá, sí, es que mi hija explota, pero yo también exploto. Exacto. Entonces, parte de la expertise que tenemos, que tiene que tener los profesionales que vamos conociendo más el TDAH, es decir, este papá veo características, esta mamá, o a veces no es el profesional que lo ve, sino los papás son los que dicen, estoy llenando este cuestionario, pero todo esto que estamos haciendo yo me siento identificado. Entonces, si Ujú. el papá te pregunta, es importante valérselo, darle pelota, como decimos acá, darle cabida a esa pregunta o a esa duda que tiene el papá cuando nos dice, mire, ¿será que yo lo tengo? Entonces ya sea derivarlo, referirlo o evaluarlo, ya el profesional verá cuál va a ser el camino importante. Pero definitivamente más en el manejo de la gestión de las emociones es importantísimo, porque si tenemos un niño con TDAH, más cuando es predominio hiperactivo impulsivo, y un papá o un adulto en igual condición, y este papá tiene una función de autoridad, en esta cuestión de las emociones puede haber también lo que se llama diadas incompatibles. ¿Por qué? Porque puede haber mucha fricción por estas dos situaciones. Entonces ahí el abordaje no solamente va a ser con el niño, sino también con el papá. Exacto. Y fíjate que eso, a veces estas evaluaciones son muy asertivas. ¿En qué sentido? Pueden llegar al contexto de poder entender muchas cosas, porque, por ejemplo, el esquema de la genética, el esquema de irnos atrás, nos puede dar muchos puntos importantes que tal vez los padres no lo ven, pero están ahí latentes para poder entender de qué manera pudimos inasertivamente nosotros actuar, pero porque teníamos también el trastorno. ¿De qué manera? De repente la abuelita es la que tenía el trastorno de déficit de atención y decíamos que era despistada. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Es importante darnos cuenta de que hay que tomar en consideración si estos factores yo también tengo que manejarlos, si yo también carezco de memoria, de atención. Por lo menos una madre me decía, es que yo siempre estoy perdida, es como él. ¿Y qué ocurre? Ah, bueno, ella sí se desfocaliza, pero ella también es muy activa. Entonces, tantas cosas que pueden suceder. Aquí hay una pregunta que es de Mimi 1744 que dice, doctora, buenas tardes, tengo una adolescente de 13 años que tiene el diagnóstico de TDAH mixta, por lo que usted ha mencionado. La psiquiatra le mandó una pastilla que es la risperidona, pero no sé si dársela, me da miedo. Ok, no sé si quisieras decir Ujú. algo. A mí me gustaría Sí. decir esto, lo siguiente, es el esquema de la medicación en psiquiatría. La psiquiatra, por lo general, cuando evalúan y medican, es porque ya se ha alcanzado comportamientos en donde lo que lo puede regular definitivamente es una medicación. ¿Por qué?
porque ya hay un ritmo neurológico que está avanzando muy rápidamente, porque hay un desbordamiento de la conducta donde la niña le cuesta focalizarse, le cuesta adaptarse y también hay procesos que se evitan con la medicación. Es la frustración, que es también la baja autoestima, que es también la independencia personal y la integración social. Entonces, ¿qué ocurre con la medicación? Muchas veces tenemos este miedo porque la medicación, yo les hablo a los pacientes como si fuera algo similar, no es igual, pero una persona que tiene diabetes, una persona le puede mandar insulina. La insulina tampoco es que sea tan buena de sentirla o de tenerla en el organismo. Entonces, ¿qué ocurre? La medicación es un proceso en donde es necesario porque su cuerpo le pide tener esta regulación a nivel neurológico y por tanto, al inicio es un proceso donde de repente tu hija se va a sentir muy soñolienta o de repente va a estar más cansada, pero tienes que darle el tiempo porque su mismo organismo es que le pide esto y psiquiatría previamente ya evaluó esto, que hay algo que debemos regularlo. ¿Por qué? Porque ella va a sentirse frustrada, va a sentirse que no avanza y es necesario autorregularla. Sí, y yo le sumaría a esto, María José, que estás diciendo, es que si ella menciona miedo, tengo miedo, creo que el miedo no es malo, el miedo lo que te hace es buscar una respuesta. Y yo diría que es importante entonces que si no tienes claridad de la medicación que está teniendo tu hijo o tu hija, es importante que hables con el doctor que la está medicando y le plantees también las dudas. También él va a ser la persona más indicada para orientarte sobre esta medicación que está tomando tu hija. ¿Ok? Ahora, en el caso por ejemplo, volvemos al tema de la escuela, en donde las no, yo no diría las tareas, sino las actitudes del medio, porque hay algo importante que se habla de la escuela. Vamos a llevar al niño a la escuela para que aprenda. Vamos al niño para que aprenda. ¿Y por qué no pensamos que vamos a llevar al niño para que sea alguien en la vida? No solamente Sí. aprenda, que sea alguien para la vida. Porque ¿qué ocurre, por ejemplo, las personas que hacen éxodo migratorio, cuando llegan a un país, resulta ser que tienen que vivir, tienen que defenderse para la vida, no tienen que defenderse Sí. solamente muchas veces por lo que estudiaron. Entonces, la importancia de la preparación para la vida. Pero vemos que por los diferentes comportamientos, que le cuesta mantenerse sentado, de que le gusta interrumpir y ese tipo de cosas, este, calculan, hablan, etiquetan y constantemente hacen que este niño se sienta súper agotado mentalmente y al mismo tiempo desafiante. ¿De qué manera pueden estos docentes ocasionar un daño a nivel emocional, siendo ellas las que permiten que salgan estos calificativos, de que ellas mismas les pongan los calificativos y que no lo integren? Sí, yo pienso que la respuesta es, como le dije anteriormente a María José, es la educación en los docentes, y no solamente en los docentes como profesionales, sino en todos los profesionales que de alguna manera trabajamos con personas menores de edad. Sabemos que el rol de las maestras es un rol que lleva muchísimos desafíos. De hecho, hay hasta docentes que también tienen TDAH y no lo saben, o lo saben y tienen que lidiar con su propio TDAH, con todas las exigencias de Exactamente. docentes, administrativas, todas las cositas que también tienen que hacer fuera de clase, atender las diferentes demandas de todos los alumnos, de todos también las demandas de los papás. Entonces, estamos hablando también que es una área profesional de personas que tienen una alta demanda a nivel laboral y que muchas veces también su salud mental se ve afectada. Entonces, es importantísimo, pienso yo, que como papás tener un vínculo y una relación estrecha con el docente, que el docente, mi mensaje es que el docente, papá, la maestra de tu hija o tu hijo, no se sienta solo, que no espere que te mandó a llamar, sino que tú preguntes, hola, profe, hola, maestra, soy la mamá de Pablo, soy la mamá de Lucía, ¿cómo está mi hija? ¿En qué le puedo ayudar? O sea,
que la docente se sienta acompañada por parte de los padres de familia, porque muchas veces los papás están muy ausentes, porque tal vez trabajan, tienen otros niños, otras condiciones también ambientales que puede tener la vida del niño, situaciones económicas, situaciones, vos lo mencionaste, también a nivel de migración, tantas cosas que estamos ahí hoy viendo día con día a nivel de nuestro país, en Latinoamérica, muchas cosas que están sucediendo. Entonces aquí la clave es que los papás tengan esa comunicación. Tenga o no el niño TDAH, pero si el niño tiene una condición con necesidades educativas especiales, como lo puede ser el TDAH, no tienen que esperar a que te llamen, estar presente. Si la maestra mandó una boleta o un recado o una nota, respirar profundamente, no desesperarse, no molestarse, sino decir, ok, voy a tomar esta nota o esta boleta como una oportunidad de aprendizaje para aprender con mi hijo. Voy a tomarlo con calma, voy a leerlo, voy a sentarme con él, no me voy a adelantar impulsivamente a decirle qué fue lo que pasó y regañarlo, sino decirle a mi hijo, mira, tu maestra, te voy a leer, ella me está diciendo que pasó esto en escuela. Cuéntame tú qué pasó. Entonces ahí no estamos haciendo juicios de valor, no estamos diciendo que la maestra dijo la verdad y usted dijo la mentira o al revés. No, cuéntame qué pasó. Ok, ya me contaste, vamos a tratar de resolverlo así. O dime tú, ¿qué podemos hacer con esto que pasó? Vamos a ir a hablar con la maestra para buscar una solución. Es la única manera, María José, de tener Claro. esa unión. En el momento en que la maestra y los papás se van alejando, el que pierde lamentablemente va a ser el niño o el adolescente. Y Es cierto. recuerden que todo eso que hace la mamá y el papá al negociar, gestionar, resolver con la escuela, el niño va a estar viendo. ¿Por qué? Y por eso es importante hacerlo de una manera asertiva, que los papás también controlen su impulsividad, sus arrebatos. ¿Por qué? Porque el niño va a estar viendo y como ustedes lo hagan, el niño lo va a hacer el día de mañana en su universidad, en su trabajo, Exactamente. porque van a tomar el ejemplo de ustedes. Ajá, muy cierto. Y fíjate, aquí hay un comentario, saludos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live. Tenemos aquí un comentario que nos dice el Bianger, que dice, él dice que puede, pero tengo miedo. Ok, eso es muy importante, destacar esa emoción del miedo, porque la emoción del miedo es una emoción también que en la programación neurolingüística hablamos de que es una emoción que paraliza, que no nos permite tampoco evolucionar, pasar, entender. Si yo tengo miedo y no me arriesgo, nunca voy a vencer la barrera del miedo. Por tanto, como tú decías en la observación pasada con la medicación, es importante nosotros entonces entender este esquema de preguntar y no sentir, si no sigo sintiendo el miedo, buscar otra persona que me pueda decir si el proceso es así o yo estoy equivocada. Siempre el miedo es algo normal que puede ocurrir y es le puede pasar a cualquier persona, pero nosotros tenemos que batallar con eso. Ahora, en este contexto de que el niño, bueno, es muy hiperactivo, el niño es muy impulsivo, el niño le cuesta hacer las tareas y dejamos a este niño después de las aulas escolares en una TDL o tenemos unas tareas dirigidas o tipo de cosas así, pero son jornadas largas, en donde el niño entró a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Es decir, una jornada bastante extensa. Y el niño con TDAH, por lo general, no son niños que al 100% les gusta la escuela. Y si les gusta la escuela, es una escuela donde haya unas adecuaciones, donde le den el chance de irse a tomar un vasito de agua, que vaya para el baño, no una escuela a donde le digan 100% sentado, porque él no va a aguantar eso y por tanto él va a ser disruptivo. ¿Qué piensas tú de aconsejarle a los padres que es bueno que el niño haga sus tareas, pero también buscarle actividades que sean de confort para él, para por lo menos para manejar esta hiperactividad como las actividades deportivas, buscar integrarlo en actividades que le permitan a él sentirse valorado, sentirse con emociones más asertivas? ¿Qué piensas de esto de hablarle a los padres para manejar la impulsividad, el enojo y la hiperactividad en los niños con TDAH? Claro, creo que este punto es fundamental, María José, porque estás
yo lo asociaría nuevamente al tema de la autoestima. Yo cuando he hecho talleres con papás o cuando hablo con papás en mis consultas, yo siempre les digo que eh, a ver, la parte académica es importante, por supuesto que sí, eso es como la herramienta que le va a permitir al niño adelante, seguir adelante en sus estudios. Pero el asunto es que si ustedes como papás focalizan toda su energía y toda la autoestima, valía, emprendimiento, autosuficiencia, en las notas, y es un niño con TDAH, porque hay niños que tienen TDAH, pero académicamente van bien. Hay otros niños con TDAH que la parte académica no va tan bien, ¿verdad? Pero si todo lo depositamos, como dicen, todos los huevitos de oro lo depositamos en una misma cesta, en una misma gallinita, todo va a estar ahí, va a correr el riesgo su autoestima. O sea, si el niño, su valía, lo positivo, las frases, todo va a ir relacionado con lo académico y lo académico no es su fuerte, no porque no sea capaz o no sea inteligente, sino porque tal vez no, porque no es algo que le apetece, no es algo que le llama la atención, porque sus notas van ahí apenas saliendo, pero si su autoestima se basa solo en eso, corre riesgo. Por eso es importante que paralelo a la parte académica, siempre el niño tenga alguna otra actividad que le dé dopamina a su cerebro, que le dé motivación, que lo motive, llámese fútbol, natación, el grupo de la iglesia, pintura, no sé, lo que sea, algún tema que a él le guste, investigar del espacio, que le guste coleccionar postales. Todo lo que al niño le apasione es importante fomentarlo. ¿Por qué? Porque esa actividad, o porque es líder en los scouts, o porque va a scout, o porque está en el coro, cualquier actividad que le dé ese nivel de emprendimiento, de dopamina al niño, le va a subir, como le digo yo, el tanquecito de gasolina, por decirlo de alguna manera, le va a subir ese tanquecito de gasolina interna para lidiar con lo académico, y que muchas veces lo académico lo ve más tedioso porque requiere esfuerzo mental sostenido, porque muchas veces son niños que muchas veces, digo muchas veces porque hay sus excepciones, pero el niño tiene que enfrentarse a una rutina académica de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde con clases consecutivas muy parecidas, en donde no hay, digamos, factores que les llamen la atención, no hay como una práctica inclusiva. Entonces son niños que se cansan más rápido de lo normal, se aburren. El tema del aburrimiento en el TDAH hay que Es hablarlo increíble. siempre. Sí, es Es muy, siempre, ¿verdad? sí. Entonces, lo académico no es que no es importante, claro que sí, es importante darle seguimiento, pero estas otras actividades van a ir supliendo. Me recuerdo un adulto que me decía, así es que yo de chiquillo, ay, sí, no me costaba lo académico, pero ahí iba, apenas pasaba. Pero ¿por qué me gustaba ir a la escuela? Porque estaba metida en el coro, participaba en los campeonatos de letras, hacía poesía, participaba en las actividades del gobierno estudiantil, pasaba metido en todo, y posiblemente estas actividades fueron lo que le permitió a esta persona que la escuela fuera más tolerante o más llamativa, y lidiar con lo académico. Llegan a un contexto de la adultez siendo brillantes, porque han intervenido, porque han participado, y que, por ejemplo, cualquier puerta, inclusive yo la he tenido en el consultorio, yo tengo la puerta y me suena, y muchas veces el niño con TDAH es que la abre, sale corriendo a abrirla, y es el que conoce a la secretaria, conoce a la otra paciente, conoce tantas cosas, porque tienen esa espontaneidad también que es importante tomarla en consideración. Aquí tenemos a Steffi 0518, dice, por experiencia es muy difícil la convivencia con una persona con TDAH. Tengo un familiar adulto con TDAH. Y aquí hay otro comentario que nos dice Gaby 1603. También pueden hablar del TDAH en adultos. Entonces, fíjate que entre resumidas, resumiendo ya lo que es este encuentro de este live, tenemos que decir que definitivamente el TDAH es una emoción. ¿De qué manera me puedes decir cómo podemos enfocarnos
en apoyarlo? ¿Cuáles serían 3 puntos importantes para apoyar a este niño cuando es la emoción del enojo? Sí, creo que los tres, ya para ir como resumiendo y seguir cerrando acá, los 3 puntos fundamentales para mí son que el niño tenga un adecuado diagnóstico y los papás tengan ese acompañamiento para trabajar y conocer el TDAH de su hijo, o sea, psicoeducación. Dos, que los papás también, si sospechan que tienen TDAH, se traten. Uh-huh. Y tres, tener un trabajo de la mano con la escuela si se trata de niños escolares. Tener un trabajo conjunto. ¿Para qué? Para que no sea un manejo como individualizado, porque el niño va a pasar muchas horas en la escuela. El niño entra a las 7, a las 8 y sale a las 3 de la tarde. Entonces, parte del manejo es en los dos ambientes. Yo pienso que esos serían los 3 puntos básicos. Ok, tú podrías decirnos, Alejandra, en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir. Lo puedes colocar ahí en donde dice comentar, mientras yo voy cerrando este encuentro. Fíjense la importancia que trabajamos una emoción como el enojo en el TDAH, una emoción común en esta población. ¿De qué manera lo podemos canalizar? Evaluando en el tiempo cómo ha sido la calidad de cómo has brindado tu apoyo, dándonos cuenta de qué son las situaciones que le pueden generar el enojo en estos niños y disfrutar de darle calidad de vida al niño y no presionarlo con cosas que son difíciles para él, que puedan acondicionarlo a tener este tipo de emoción del enojo. Y sobre todo recuerda la evaluación muy exhaustiva, tanto del niño y de una presunción de que tú como adulto lo puedas tener. Por tanto, Alejandra, muchísimas gracias por encontrarte con nosotros. Ya saben, ahí tienen su red social, pueden ahí tomar en cuenta o hacer un captura de la pantalla para obtenerlo. Y bueno, un gran abrazo muy fuerte para ti y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos en el próximo domingo de Live con María José. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias, María José, por la invitación. Y bueno, ahí me pueden localizar en mis redes sociales como psicóloga Alejandra Alpiza y también en mi canal de YouTube también, donde también hay mucha información relacionada también con la gestión de las emociones. Y que pasen un lindo día y una linda Y noche, ahí María José. en ese Instagram, ¿tienes algún enlace directo para YouTube? Sí, ahí están. Ok, Si dan perfecto. el enlace, ahí salen mis servicios y también mis redes sociales principales. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Chao. Con mucho gusto, chao.